La academia ensimismada. Los políticos vendidos. La gente indiferente. Estamos al borde. Academia. Política. Coyuntura. Desde el borde. Hacia una construcción crítica de la realidad. Comenzamos. Hola, les saluda Yaxeli y bienvenidos todos y todas a esta edición de Desde el Borde, el espacio donde exploramos los temas más relevantes y profundos de la coyuntura académica y social. ¿Sabían que existen diferentes enfoques sobre el trabajo social? Pues hoy en nuestro programa analizaremos uno de ellos, el trabajo social crítico. Antes de entrar con nuestro tema, nuestros compañeros de Vox Populi han preparado una nota súper interesante recogiendo las perspectivas de nuestra comunidad universitaria. Vamos con ellos. Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo episodio de Vox Populi. En esta ocasión nos adentramos en el concepto de trabajo social crítico, un enfoque que ha ganado relevancia en los últimos años por su capacidad para cuestionar las estructuras de poder. ¿Qué significa este enfoque y cómo influye en la sociedad? Vamos a escuchar las voces de expertos y estudiantes. Comencemos. ¿Cuál es la diferencia entre trabajo social crítico y trabajo social funcional? ¿Cómo entiendes cada uno de estos enfoques? La diferencia que yo creo que es que el asistencialismo recae en simplemente atender una necesidad de las personas y se vuelve como algo temporal. No es una solución definitiva que se tiene que dar, sino que simplemente es cubrir una necesidad temporalmente, nada más. Para mí el trabajo social crítico es pensar en medidas que se puedan implementar, tanto como políticas públicas que nos pueden ayudar a que esa necesidad no se suplemente simplemente por algo temporal, sino que dé basto a que haya una solución real de esta problemática que existe. Se entiende mucho que el trabajo social es algo asertivo, empático, que trabajamos mucho con la transformación social, se entiende, pero también hay que hablar mucho de lo que es esto de la representación, entendiendo porque muchas de las veces el Estado, lo político, hacen ciertas declaraciones que a lo mejor piensan que nosotros nos vamos a dejar llevar y total, pero no es así. Nosotros también tenemos nuestra representación de las cosas, ciertas ideologías, nuestros funcionamientos. Es por esto que nosotros hacemos ciertas mediaciones, hacernos escuchar. Para mí, trabajo social funcional es más bien la capacidad innata que tenemos de ayudar, colaborar al cliente, al paciente. Y por otro lado, el trabajo social crítico es más bien este hecho de liberar a los individuos, de promoverlos a la transformación social y mediante esto lograr una justicia social. También el hecho de no solamente ver el trabajo social como una forma de asistencialismo, sino más bien una transformación. O sea, sí hay una diferencia porque tiene además una deriva histórica distinta. El trabajo social funcional de alguna manera está muy anclado a la escuela de Chicago a inicios del siglo pasado, con Mary Richmond a la cabeza. Tiene como fuentes teóricas la psicología social, un poco de la sociología incipiente de la época, ¿no? Y generalmente lo que buscaba era readaptar al individuo a su medio ambiente, ¿no? Evidentemente fue un trabajo social total y absolutamente innovador, porque aquí no había como mayores registros de ello, ¿no? Pero ya en 1970 aproximadamente en América Latina, que es como la otra latitud, por lo que estaba convulsionando a la región en ese momento, dictaduras y demás, sobre todo en el cono sur, la chilena, la uruguaya, la argentina y demás, un grupo de profesionales, trabajadores sociales, muy influenciados por las tesis de Marx, muy influenciados por las teologías de la liberación y demás, deciden darle un viraje totalmente a la perspectiva funcionalista que había sido como la partera del trabajo social americano
y deciden más bien centrarse en estas ideas porque de alguna manera recogía mucho más la realidad nacional, la realidad de esta latitud sudamericana, ¿no? Entonces, evidentemente el crítico se sitúa más en identificar primero las estructuras sociales que generan desigualdad social, desigualdad económica, desigualdad racial y demás, y a partir de eso buscar mecanismos para superarlas, ¿no? En cambio, el funcionalista de alguna manera era como adaptar al individuo en el ambiente que tuviese a la mano, que tuviese disponible, muy en la lógica gringa también, ¿no? Pero en cambio el radical, muy atravesado por estas tesis más revolucionarias, teniendo radical como la definición que viene desde la raíz, ¿no? O sea, hay que arrancar los problemas desde la raíz. Entonces deciden tomar estas tesis, estos horizontes teóricos y trasladarlos a la práctica, porque además si algo tienen como muy poderoso es que llevaron esto a la práctica a través de lo que ahora nosotros denominamos reconceptualización del trabajo social, ¿no? Entonces sí es una diferencia sustancial, no es menor, sí le dio un giro en función de sus propias problemáticas, densidades y cuestiones sociales, ¿no? Para mí hay una discusión muy fuerte entre lo fusional, entre el orden, el que viene en una década del 40, 50, 60, se enraiza dentro de los procesos clásicos del trabajo social. De hecho, hay aspectos muy funcionalistas que comienzan a desarrollarse dentro de la estructura, dentro de un nivel, dentro de una función muy estructuralista del Estado, pero a la vez una función de guardar el orden, ¿no? El niño tiene que estar guardado, personas en condición de mendicidad tienen que estar guardadas, no podemos mostrar al mundo ni a la sociedad lo que pasa como problema social en ese momento, y hoy conocemos que es la complejidad de las tramas sociales. Entonces, este funcionalismo hace que nuestras réplicas de intervención que suman 3 categorías específicas, es el entre el ser humano, con el ser humano y para el ser humano, se vean identificadas simplemente en acciones paliativas, en acciones filantrópicas, en acciones que no tienen una contextualización que pueda demandar un seguimiento futuro, ni que pueda realmente modificar una situación de vida de un sujeto. Es decir, actuamos simplemente desde la condición humana de ese momento, pero sin mirar específicamente elementos que el trabajo social crítico, desde una escuela de Frankfurt que llama valor a lo individual, lo colectivo, aporta con nuevas teorías, complejiza la teoría como elemento fundamental en la práctica y no simplemente un empirismo o una práctica que no tenga una función teórica. Entonces el trabajo social crítico viene a tomar estos elementos teóricos que aportan las ciencias sociales para construirse realmente en una disciplina que pueda aportar a derechos humanos, a nuevos enfoques dentro del trabajo social y a incluir estos enfoques, generar tensiones en el trabajo social, criticar, reflexionar sobre este trabajo social y que estas tensiones generen respuestas frente a la complejidad social, y algo que por ejemplo habla muchísimo Alicia González Aivene, una teórica del trabajo social, que ella dice nos cuestiona ya cuál mismo es el objeto del trabajo social, ¿sí? A desmitificar al objeto del trabajo social desde el problema para trabajar realmente en la estructura de las tramas sociales, en las relaciones sociales. Y Margarita Rosas, en cambio, nos dice, bueno, son estas mismas relaciones sociales, pero desde la cuestión social. Preguntarnos cuál es la cuestión social a determinar y preguntarnos como trabajadores sociales desde lo crítico cuál es el objeto de intervención que perseguimos como profesionales. Entonces, desde esta trama comienzan nuevas preguntas dentro de la intervención social, dentro del objeto y dentro de lo que se desmitifica
el objeto anterior en el modelo funcionalista. Gracias por acompañarnos en este episodio de Vox Populi. Es esencial que los trabajadores sociales sigan siendo una voz activa en la transformación social. Nos vemos en la próxima edición. El trabajo social crítico se presenta como una herramienta transformadora que va más allá de la intervención tradicional para cuestionar y desafiar las estructuras de poder, las desigualdades y las exclusiones que atraviesan nuestras comunidades. Este enfoque nos invita a repensar nuestra práctica desde un compromiso ético y político, orientado a la emancipación de los sujetos y la promoción de derechos humanos. Se centra en cuestionar las relaciones de poder, promover la justicia y empoderar a las personas y comunidades para lograr cambios estructurales y sostenibles, más allá de la asistencia inmediata. Para ahondar un poco más en el tema, hoy nos acompaña Andrea Tamayo, doctora en Trabajo Social por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Estudios de la Cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar, la sede de Ecuador. Trabajadora social por la Universidad Central del Ecuador, realiza investigaciones en relación con feminismos populares, tanto violencias patriarcales, movimiento de mujeres, feminismos comunitarios. Al igual que pueblos indígenas y campesinos desde una mirada marxista. Ha desarrollado habilidades para construir espacios pedagógicos desde el enfoque de la educación popular. Actualmente es docente de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador. Andrea, ¿nos podrías hablar un poco acerca del rol del trabajo social? Bueno, creo que antes hay que hacerle una crítica a esto del rol del trabajo social. Siempre se está pensando el trabajo social desde una mirada instrumental, desde una mirada funcional. Y cada vez que se habla como del tema, el rol del trabajo social, se está pensando solo en el rol, solo en las funciones, solo en la forma en cómo el profesional de trabajo social puede ser eficiente, puede ser eficaz, puede ser funcional al mercado, ¿no es cierto? Y pues creo que hay que empezar a hablar sobre cómo construimos otras posibilidades de mundo a través del trabajo social, y en este caso específico el trabajo social crítico, que es el tema que nos ha convocado. En ese sentido mismo del trabajo social crítico, ¿nos podría explicar más a fondo qué significa y cuál es su diferencia con el trabajo social funcional o con otros tipos de trabajo social? Bueno, ahí hay que hablar un poquito de la génesis y de cómo fue evolucionando el trabajo social. El trabajo social, varios autores hablan que nace sobre todo en esta época del capitalismo monopolista. Esto justamente para poder, a través de las funciones del trabajador social, lograr que los trabajadores sean funcionales al sistema. Es decir, si había una persona que, entre comillas, ¿no es cierto?, y digo esto entre comillas, no era funcional al sistema porque estaba enfermo, porque tenía problemas de salud mental, porque cualquier cosa, el trabajo social lo que tenía que hacer ahí es que ese trabajador se, entre comillas, recuperara, entre comillas, hacerle tratamiento desde una visión ahí muy médica, que le permite regresar al trabajo y ser funcional al mercado, ser funcional al sistema, ¿no? Y entonces, claro, las primeras trabajadoras sociales marcan este paradigma, esta forma de ver el mundo, esta visión en el tratamiento de los seres humanos, como si los seres humanos fueran una cosa que se debería tratar médicamente para que sean funcionales, ¿no? En ese sentido, más o menos en los 60, 70, hay un movimiento muy fuerte en América Latina, el movimiento de reconceptualización, que viene a repensar justamente esto. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y para qué deberíamos existir como profesión? ¿No? Estas preguntas, ¿no?, generan debates alrededor de América Latina, sobre todo en el Cono Sur, en Brasil, en Chile, en Argentina. Y también, bueno, hubo un congreso aquí en Quito, en Ambato fue, que hay que también decirlo, fue uno de los precursores y propulsores de la teoría crítica en el trabajo social. Y a partir de ahí, y también sobre todo con una base bastante marxista, en Brasil sobre todo, se empieza a crear o a generar el trabajo social crítico, entendiendo el trabajo social crítico como aquel que pretende transformar las estructuras sociales. Ahora, esa pretensión es
enorme, ¿no es cierto? Y no es sencilla de lograr. Y cuando hablamos del trabajo social crítico, no estamos hablando solamente de las transformaciones estructurales, estamos hablando de otras posibilidades de vida y estamos hablando de concreciones y estamos hablando de formas de resistencia en el ejercicio profesional. Estamos hablando de cómo abandonamos la razón instrumental en nuestra profesión, ¿ya? Porque, claro, venimos de una génesis donde somos profundamente utilizados, somos utilizados por los jefes para incluso ciertas cosas en las que éticamente no estamos de acuerdo. Una colega en una entrevista en Radio Pichincha decía que en las empresas, por ejemplo, algunas de nosotras solo nos utilizan para las fiestas de cumpleaños de los trabajadores. Y no es, pues, o sea, nosotras y nosotros nos formamos con el fin de buscar el bienestar de las personas, y esa búsqueda de bienestar implica investigar, implica entender las condiciones estructurales, implica sobre todo pensar creativamente estrategias de intervención a largo plazo, ¿no? De largo aliento, procesos. Y por lo general, ¿no es cierto?, se ve como que nuestra profesión, digamos, para este sistema funcional, solo debe de generar parches como curitas, que en un momento específico ayuden, pero el resto, pues no se transforma nada, no hay transformaciones estructurales, no hay procesos, no hay nada. Y desde el trabajo social crítico se critica eso. Entonces, hablamos de, ¿no es cierto?, no solo las transformaciones estructurales, sino de abandonar esta lógica instrumental con respecto a nuestra profesión, y hablamos de resistencias, de la construcción de resistencias explícitas, que no permitan que se nos utilice como instrumentos, ¿no? Porque también somos trabajadores asalariados, con proyectos históricos, con sueños, que, además de querer transformar el mundo, pues también tenemos otros sueños, con la familia, con la vida misma. Ese trabajo social crítico nos dice que nace como una alternativa, digamos, a las otras formas predominantes de trabajo social. ¿Qué desafíos enfrenta el trabajo social crítico frente al trabajo social funcionalista o asistencialista? Y yo creo que tiene mucho que ver con las generaciones. En las instituciones a veces nos encontramos con colegas que aún piensan en el rol funcional del trabajo social. Y nos encasillan como que esas son las únicas cosas que, entre comillas, podemos hacer. Y, por ejemplo, en las disciplinas de las ciencias sociales, el trabajo social es una disciplina subalternizada. Es decir, se piensa que sociólogos, antropólogos, filósofos son los que piensan el mundo. Y se piensa que nosotros somos quienes aplicamos lo que pensaron los otros. Como que solamente somos los que hacen la práctica, los pragmáticos, ¿no? Y nosotros también construimos estrategias con creatividad, estrategias que además son de resistencia, porque dentro de las instituciones a veces se encasillan en que tenemos que hacer de tal cosa que no necesariamente responde a las necesidades de las personas con las que trabajamos, ¿no? Y no solo, digamos, en las instituciones, en las empresas, también en las instituciones públicas, por ejemplo, cuando se implementa un tipo de política pública, hay unas limitaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, nos dicen que en violencia de género solo podemos actuar de aquí a acá. Y en las resistencias profesionales, nosotros hacemos mucho que el de aquí a acá, terminamos haciendo muchísimo más. En los acompañamientos a las personas, en los procesos que viven las personas, en plasmar proyectos de vida que se concreten, ¿no es cierto? Y en transformar también las lógicas y las relaciones sociales en las que viven las personas, ¿no? Entonces, nuevamente, no es solo transformar el mundo de manera concreta, que ya es algo difícil, sino que se trata de cómo cotidianamente nos resistimos a la lógica de este sistema a través de lo que hacemos. Y eso es un trabajo creativo, porque en una sociedad que cada vez más nos pide eficiencia, productividad, que la gente, digamos, sea productiva, ¿no? Nosotros pensamos desde el trabajo social crítico que no se trata de aportarle más al mercado,
sino que se trata de construir proyectos históricos de emancipación nuestros, con sueños, y que sean sueños posibles y logrables, y no solamente como nosotros profesionales, sino junto a la gente con la que trabajamos, ¿no? A mí, por ejemplo, no me gusta llamar a la gente con la que trabajo usuario, ¿no? Porque ya le da una visión clientelar. Prefiero hablar de las personas con las que caminamos, con las que trabajamos, con las que construimos, ¿no? Teniendo en cuenta también eso, el trabajo social funcional propende a decirle a las personas lo que tienen que hacer con su vida. Desde el trabajo social crítico se propende más bien a la construcción dialógica, esto desde la propuesta habermasiana de la acción comunicativa, en construir con la persona y en construir esas posibilidades concretas, ¿no?, de transformación. Pero, entonces, si uno ve, ¿no?, el plano grande, no es pues que estamos queriendo solamente solucionar una cosita pequeña de una persona explícitamente. No se trata de eso. Se trata de que estamos proponiendo procesos de largo aliento, de cambio. Y eso significa que cuando uno digamos, trabaja en cualquier institución, lo que propone son esas estrategias que incluso duren aunque uno ya no esté, ¿no? Entonces a mí me ha pasado que he implementado estrategias en instituciones que ahora ya no estoy ahí, pero que yo sé que siguen, porque las personas se han transformado en compañeros, compañeras de lucha. Y entonces yo sé, ¿no es cierto?, que por ejemplo en la institución donde colaboré, con escuelas de formación en agroecología siguen haciéndolas, por ejemplo. Y desde la agroecología como algo concreto que transforma el planeta, que enfría el planeta, que combate la crisis climática, entonces ya sabemos que estamos haciendo un proceso de largo aliento, que aunque ya no estoy en esa institución, digamos, se sigue haciendo, ¿ya? Entonces ahí salimos del tradicional rol de, qué sé yo, hacer referencias y contrarreferencias de casos, para entender también que nosotros estamos en procesos sociales, políticos, culturales, ¿no? Eso. Desde su perspectiva como docente, ¿en qué posición cree que se encuentra el enfoque del trabajo social crítico dentro del campo de la academia? Yo creo que es un bebé. Creo que no se le ha dado, al menos en el Ecuador, o bueno, en los países de la región andina, no ha sido muy explorado, ¿no? La fuerza teórica y la fuerza, digamos, en términos concretos de los procesos, se las ve en el sur, en Argentina, en Chile, en Brasil. Y de ahí, digamos, nos llega la fuerza y la corriente, las corrientes, ¿no? En Colombia es uno de los países en el que se está trabajando más fuerte esto del trabajo social crítico. De hecho, este año, en noviembre, fue el 5º Congreso de Trabajo Social Crítico en Colombia, en Manizales, y es un colectivo de trabajadores sociales, ¿no es cierto?, que van pensando esto, pero además que van construyendo concretamente esto, que ya van 5 años haciendo esto, ¿no? Es poquito tiempo, pero hablamos de que se necesita mucho tiempo, mucho aliento y muchos compañeros y compañeras, colegas del trabajo social que además de pensar esto, permitan la construcción de esto, ¿no? Creo también que muchos colegas están como cansados de que se nos minimice en el ejercicio profesional, de que se crea que nosotros estamos para la burocracia, para los papeles, que estamos, no sé, para eso, para las donaciones, ¿no? Y que no se mire que estamos en realidad aportando, apoyando, construyendo procesos sociales, ¿no? Y que nosotros también estamos procurando en esos procesos sociales transformar las relaciones sociales de producción. Porque claro, estamos en un momento de la vida donde la tecnología ha avanzado un montón, pero nuestras relaciones sociales de producción siguen siendo de épocas anteriores, ¿no? Hay mucha explotación laboral, hay muchas personas, los propios estudiantes, ¿no?, que están cansados porque hay como que hacer 1.000.000 de cosas y no es como que tenemos ya la posibilidad de apreciar la vida en su completud, porque todo el tiempo estamos produciendo, todo el tiempo estamos corriendo, todo el tiempo estamos haciendo cosas, ¿no? y no nos permite construir la vida, ¿no? Y construir la vida a plenitud, ¿no? Entonces, claro,
la pregunta siempre es ¿cómo podemos construir vidas dignas? O sea, ¿cómo realmente todos y todas podemos vivir vidas dignas? Y eso es un proceso largo y que creo que todos deberíamos ponerle cabeza, porque en un mundo que está destruyéndose todo el tiempo, yo pienso en los estudiantes y digo, ellos son la esperanza para salvar este mundo que se está destruyendo todos los días, ¿no? Y es ahí, ¿no? Y es en las formas de intervención social que las nuevas generaciones están realizando. A mí me admira muchísimo la creatividad con la que hacen las cosas. Hay colegas, o bueno, futuras colegas, que están haciendo intervenciones impensables, cosas increíbles que capaz en mi tiempo ni nos hubiéramos imaginado. Entonces, por ejemplo, una estudiante presentó en el congreso también que hicimos este año, en el congreso de Anuatse, que hicimos en la Universidad Central, el Congreso Internacional, el 7º Congreso Internacional, presentó una ponencia, por ejemplo, acerca de la intervención social en las vejeces, enfrentándola al neoliberalismo, o sea, cómo viven las vejeces del neoliberalismo y cómo a través de la intervención social se pueden vivir vejeces más dignas y comunitarias, ¿no? A mí me parecía increíble, así como, wow, nunca pensamos nuestras vejeces. Tendríamos que pensar nuestras vejeces dignas, porque seguimos haciendo un montón de cosas a diario, pero no pensamos cómo podemos vivir mejores vidas, vidas más dignas, ¿no? Cuando nosotros pensamos en el cambio de la vida pública, las personas por lo general pensamos en política. ¿Cómo cree usted que podría ligarse el trabajo social, sobre todo desde la perspectiva crítica, al campo de la política? Bueno, creo que no hay manifestación social que no sea política. El trabajo social también es político. Yo no creo, primero, que en ninguna aula se enseñe un trabajo social o ciencias sociales neutras. Eso yo creo que no existe. Cuando te dicen que es neutro, lo neutro en el fondo responde al sistema y responde al mercado. Entonces lo neutro no es tan neutro, porque también está impregnado de ideología, ¿no? El trabajo social crítico evidentemente tiene una postura, tiene un proyecto ético-político, ¿no? Defiende la vida, defiende la dignidad, y en ese sentido es político. Es político en tanto y en cuanto toma parte, ¿no? De la dignidad humana, de la vida, ¿no? Y no es solo de los derechos humanos, digo, a veces el discurso de los derechos humanos no nos es suficiente desde el trabajo social crítico. Sí es una base, es importante, pero no nos es suficiente. Y no nos es suficiente porque entendemos que los organismos internacionales a veces utilizan también los derechos humanos para ocultar las masacres, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa hoy por hoy con Palestina. Entonces no nos es suficiente, ¿no? Y la crítica implica eso, como mirar todo, incluso los propios derechos humanos, incluso generar críticas que también nos permitan esa búsqueda de vida digna, ¿no? Y es político porque toma parte en eso, ¿no? No deja de ser político porque toma parte en tratar de construir un mundo con mayor justicia social. Y esa justicia social no es un discurso, pues. Esa justicia social se hace, ¿no? Y se hace con todos los procesos, con todas las estrategias que la creatividad nos permite implementar cuando estamos dentro de un proyecto social, de una institución público-privada, ¿no? Entonces, claro que tiene que ver con la política, porque al final uno siempre toma parte, ¿ya? Y uno elige además, ¿no? Cómo tomar parte. Uno puede incluso estar en una institución privada, digamos un colegio privado, pero tomar parte, ¿no es cierto?, por los derechos de las infancias, tomar parte por los derechos de los más vulnerables, ¿no? En esa medida es político, ¿no? No deja de ser político porque siempre estamos en favor de la gente, digamos. Pasando un poco en este contexto de la Navidad, generalmente vemos que muchas personas salen a hacer donativos de juguetes, otro tipo de donaciones, y se ve muchas veces como que esto fuera la obra social que se debe hacer en estas épocas. ¿Cómo podría verse o convertirse de otra manera en el trabajo social? ¿O cómo se ve esto desde el trabajo social? Es complejo. El trabajo social, como nace en el capitalismo monopolista, respondiendo también al Estado y respondiendo a las políticas públicas que en ese momento el Estado está proveyendo
para mermar la movilización social, para mermar a los sindicatos. Desde entonces también nosotros entendemos que nuestra profesión es como que navega entre el control y la emancipación, ¿no? Varios autores nos hablan sobre eso, sobre cómo es una profesión que puede ejercer mucho control, ¿no? A veces a nosotros nos ven como los vigilantes para saber si la gente, entre comillas, se está portando bien o está cumpliendo los derechos, ¿no? También a veces nos ven en el mundo, ¿no? Como los quitaniños. Pero por el otro lado está la emancipación, ¿no? Nosotros como que estamos todo el tiempo navegando entre ese control que nos exige el Estado que hagamos sobre las personas y la emancipación, que es la búsqueda de los proyectos históricos y políticos de las personas, ¿no? Ahí estamos. Y para mí la Navidad o los actos de donación en Navidad pueden ser parte de esa navegación, si quieres. Es decir, pueden constituirse en control en el sentido de perpetuar las mismas injusticias de este sistema, en el sentido de hacer un parche social, donar en un momento regalos, ropa, caramelos, lo que fuere, pero no hacer nada por un proceso explícito, no hacer nada por transformar las estructuras, no hacer nada de un ejercicio de resistencia ahí, o también puede ser, ¿no?, una acción como parte de un gran proceso, ¿no? Yo conozco organizaciones sociales, hay organizaciones sociales, por ejemplo, como la Coordinadora del Noreste contra los Desalojos y la Vivienda Digna en Guayaquil, organizaciones que han trabajado añísimos con la gente, años de hacer procesos en arte, en ciencia, en cultura, trabajando con los niños y adolescentes para justamente sacarlos de los grupos narcotraficantes, de los grupos delincuenciales. Son personas que hacen procesos que permiten arrancarle el narco a los niños y adolescentes, ¿no? Y justo en este momento están haciendo un donatón por Navidad, ¿no? Pero para ellos eso es parte de un gran proceso. No es la única cosa que hacen, sino que ya vienen años trabajando con niños y adolescentes de barrios empobrecidos de Guayaquil, ¿no? Y en eso, en medio de eso, la Navidad, como parte de un proceso de articulación, como parte de un proceso de construcción, de juntarse, de verse, de recrearse, de tener tiempo juntos, ¿no? Y entonces ahí la Navidad no es pues parte de un ejercicio de perpetuación de la pobreza o parte de un ejercicio de control o parte de un ejercicio de las empresas por deshacerse de su responsabilidad social haciendo la Navidad para ya no tener que pagar impuestos, ¿no es cierto? Sino que es parte de un proceso más grande, ¿no? De juntanza, si quieres, ¿no? Y depende, ¿para qué uses la Navidad? Si vas a usarla para no pagar impuestos o si la Navidad es parte de un proceso más largo, más amplio, ¿no? De una estrategia más grande de transformación social, ¿no? La gran mayoría utiliza la Navidad, si quieren, para sacarse la culpa, ¿ya? Y en ese momento, claro, se donan ropa, ni sé qué, ¿no? Pero no, en realidad no se busca que sea procesos de largo aliento y terminan a veces incluso siendo perjudiciales. Digo esto porque en una época, cuando se hacían donaciones en esta curva que es viniendo de Mejía hacia Quito, habían niños que se salían a la carretera y corrían el riesgo de morir, ¿no? Entonces, claro, no se está pensando ahí la Navidad o las donaciones como parte de un proceso más largo, sino como un momento explícito. Y ese momento explícito en realidad no abona a cambiar absolutamente nada, sino que perpetúa lo que ya existe, ¿no? La caridad perpetúa lo que ya existe, ¿no? Y de alguna forma blanquea almas, pero no transforma absolutamente nada, ¿no?
Si pensamos la Navidad como parte de un proceso más grande, pues es un momento de juntarnos, de alegrarnos, de construir. Pero si es como un momento que no aporta un proceso, pues solamente perpetúa lo que ya existe, ¿no? Las mismas injusticias que ya existen. Y pone en riesgo la vida de la gente, como les contaba. O sea, hay niños en esa curva que por las donaciones de Navidad se salen a la carretera y es un riesgo enorme, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar más bien la Navidad dentro del marco de procesos, digo, ¿no? Igual históricamente los soviéticos no abandonaron la Navidad porque sabían que era un momento donde las familias se encontraban, donde había articulación de la gente, ¿no? Digamos, eso es parte de la vida. Digamos que no fuera la Navidad, que fuera cualquier otra época, ¿ya? Pero tener la posibilidad de juntarnos, de festejar, del gozo, del placer, eso también es parte de la vida digna, ¿ya? Pero si eso no es parte de un proceso mayor, se desvirtúa y se perpetúa lo que ya existe. Desde una perspectiva del trabajo social crítico, ¿cómo cree que podría fomentarse este proceso que vaya más allá de solo buscar, digamos, acabar con la pobreza, digamos, por Navidad, sino hacer un proceso más largo? Yo creo que depende mucho de las instituciones y organizaciones sociales que hagan esto, digamos, esta acción navideña, ¿no? Hay instituciones públicas y privadas que lo toman como un momento y eso perpetúa todo. Perpetúa el sistema, perpetúa la injusticia, perpetúa la caridad, perpetúa... Con las organizaciones sociales he visto que es distinto, porque es parte de un proceso, o sea, se juntan los amigos, los compañeros, las compañeras, y termina siendo un momento de juntanza, de recreación, de reconocimiento, ¿no? El problema es que las instituciones, claro, no piensan en eso. Las instituciones tienden justamente a perpetuar lo que ya existe. Y es una de las críticas que hace el trabajo social crítico a las políticas públicas, ¿no? Como las políticas públicas, por ejemplo, esta política que puede existir en Navidad justamente de hacer donaciones, como estas políticas públicas, en vez de transformar algo, perpetúan lo que ya existe. Entonces, yo creo ahí que hay un montón de colegas resistiendo, no son visibilizados, están ahí resistiendo y están tratando, por ejemplo, de encontrar procesos sociales donde puedan hacer esas donaciones. O están tratando de generar proyectos sociales a largo plazo, ¿no? Donde la Navidad sea solo una cosita más dentro del gran proyecto, ¿no? Pero eso es, nuevamente, una voluntad política del sujeto, en este caso de la gente, en este caso del trabajador social. Es decir, si el trabajador social tiene la voluntad política y la fuerza también para generar esas micro resistencias dentro de sus propios proyectos sociales, es posible. Pero también hay que decir que hay colegas que frente al sistema, digamos, también ya no se dieron por vencidos y ya no quieren transformar nada, ¿no? Y también generan las otras prácticas, ¿no? Estas prácticas de caridad, estas prácticas que perpetúan la pobreza, ¿no? Entonces, también depende mucho de la voluntad política de los agentes, en este caso los trabajadores sociales, y por eso también creo que es tan importante la formación. Digo, si te forman para solamente cumplir tu trabajo, ¿no? Y no tener una perspectiva política de lo que estás haciendo, siempre vas a hacer lo que te diga el jefe, cualquiera que sea tu jefe. Pero sí existe una construcción ideológica, política, ética. Lo más probable es que busques desde las microresistencias caminos para poder ejercer de esa manera, para buscar proyectos que sean de largo aliento, para construir procesos de largo aliento y en ellos trabajar las Navidades así como juntémonos. Pero como tal las instituciones no creo que tengan esa voluntad.
creo que son los agentes quienes, digamos, se forman no solo en la academia, sino en la vida misma, quienes toman esas decisiones, ¿no? Y para eso es importante la formación. La formación siempre te va a dar una perspectiva política, ya sea que te asumas dentro del sistema y hagas lo que te digan, o ya sea que resistas al sistema y trates de encontrar caminos, ¿no? Y trates de encontrar caminos donde tu ejercicio profesional también satisfaga ese sentido político que cada persona va formando, va teniendo. En ese sentido, ¿qué papel cree que juegan los valores éticos y la justicia social para determinar el rol o las acciones que van a hacer los trabajadores sociales durante esta época de Navidad, sobre todo? Verás, en la definición internacional del trabajo social, que está dada por la Federación Internacional del Trabajo Social, la FITS, nuestra plataforma, nuestra base, además de los derechos humanos, es la justicia social y la vida digna, ¿no? Y desde ahí, creo yo, ya estamos tomando parte. O sea, ya tomamos una posición política. Desde ahí, creo yo. Y por eso también es tan importante que durante la formación se vayan clarificando los principios éticos. Porque es sensible trabajar con las personas. En las ciencias sociales es sensible. Las personas somos proyectos históricos diferenciados. Digamos, la subjetividad de cada persona hace que todo pueda transformarse de hoy para mañana. Y entonces, claro, uno tiene que tener mucha claridad de qué está persiguiendo, ¿no? Ninguna profesión, ninguna, va a enriquecer a nadie, ¿no? La gran mayoría somos trabajadores, clase trabajadora. Y si uno espera como enriquecerse, digamos, eso ya te habla de unos valores éticos y ya te habla también de unas ciertas complicaciones. En tanto y en cuanto uno puede ver en el país, ¿no es cierto?, que hay funcionarios públicos que ejercen corrupción precisamente para enriquecerse. Entonces, los valores éticos son importantes en la medida en que pensemos primero en la vida digna de los seres humanos y no humanos, antes que en los intereses propios, ¿no? Porque por muchos intereses propios hemos visto casos de corrupción en este país que han sido tenaces y que han generado en la población, en la sociedad, un montón de complicaciones, de problemas, ¿no? Pero nuevamente, eso también tiene que ver con la formación, con la voluntad política del sujeto y, claro, si los actos de corrupción, porque es lo que más podemos, digamos, ver en la función pública y en las instituciones, los actos de corrupción, generan un malestar a todos y todas, a la sociedad en su conjunto, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque tiene que ver con los valores éticos. Las personas que trabajamos con personas, digamos, en el plano en el que peor podemos estar metidas es en ese, o sea, creo yo. Hacerle daño a otros, ¿no? Uno de los principios del trabajo social es no hacer daño. No hacer daño es un básico, ¿ya? Y pareciera un básico que todos podríamos comprender, pero terminamos a veces haciendo daño, justamente por la corrupción, por la violencia, o por no ser lo suficientemente coherentes en el ejercicio profesional, ¿no? Tender a hacer lo que te dicen y no mirar en realidad por las necesidades de las personas. Escuchar al jefe, pero no escuchar a las personas que se supone uno está defendiendo o para quienes está trabajando, ¿no? Entonces eso, básicamente, no hacer daño es un básico de nosotros, ¿no? Igual que los médicos, creo que los médicos también tienen ese. Pero ¿qué implica no hacer daño? ¿No? A mí me preocupa mucho cuando, por ejemplo,
veo profesionales con comentarios machistas o con comentarios racistas, digo, estás trabajando con gente, estás trabajando con los más vulnerables. No deberíamos, digamos, en ese sentido, promulgar algo que esté en contra de unos básicos, no dañar los derechos humanos, la vida digna, la justicia social. Entonces, eso. Los valores éticos son bien importantes. A la final, a través de ellos vamos a tomar decisiones, y decisiones bien difíciles además. ¿De qué manera cree usted que podría estos procesos que digamos son de corto plazo, no solo en la Navidad, sino en las demás épocas del año, cómo cree que podría desde el trabajo social crítico cambiarse hacia unos procesos, digamos, para cambios más largos y más profundos? Tiene que ver con cómo construimos los proyectos sociales, tiene que ver con cómo pensamos las estrategias. Un problema, ¿no?, que nos presenta la teoría crítica, sobre todo con la Escuela de Frankfurt, es la razón instrumental. Y un problema en el trabajo social es cómo pensamos la lógica de la razón instrumental en el trabajo social. Entonces hay muchos colegas que piensan que lo más importante es las herramientas del trabajo social, o sea, cómo haces, qué sé yo, la ficha socioeconómica, cómo haces el diagnóstico social, cómo haces, ¿no? Como la parte de los instrumentos. Y yo creo que, digamos, una de las cosas por las que aboga el trabajo social crítico, pensando, ¿no es cierto?, en la razón instrumental, en la Escuela de Frankfurt, es eso, abandonar la racionalidad instrumental para entender que las estrategias son múltiples y no son solo cositas, no son solo procesos chiquitos, no son solo parches sociales, no solo es un momento, no solo es la donación, sino justamente como lo que decía tu pregunta, cómo esos procesos chiquitos se insertan en algo más grande, en una estrategia de largo aliento, ¿no?, que a nosotros nos aboca a pensar cómo acompañamos los procesos sociales de las personas y no como casos, ¿no?, porque a veces también tenemos la figura de que el trabajador social soluciona casos o soluciona solamente esto. Y tiene que ver con cómo estamos en los procesos históricos de las personas concretas, pero también de las comunidades, también de las organizaciones. Ahí también estamos, no solo los sociólogos y los politólogos, nosotros también estamos en la implementación sobre todo de las estrategias y yo creo que se trata de eso, o sea, de buscar cómo estas cosas chiquititas más bien deben de estar en procesos de largo aliento, que nos sirvan para la juntanza, para la recreación, que nos sirvan para estar, no sé, viviendo con gozo y con placer entre las personas con las que vamos construyendo otros lazos sociales. Cómo fortalecemos el tejido social en un mundo neoliberal donde el individualismo prima, donde a las personas les importa más cada uno su proyecto, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos, ¿no?, para coser, tejer lo que el neoliberalismo ha destejido, destruido? Entonces yo creo que ahí está la pregunta. Una de las cosas que yo me daba cuenta cuando trabajaba con algunos barrios aquí en Quito, es que las personas tienen tanto miedo de los otros. Todo el tiempo es miedo al otro. Pareciera ser que no hay forma de construir tejido social en la ciudad. Y creo que ahí está nuestro trabajo, en cómo volver a tejer eso. Porque antes la gente aquí en los barrios se unía para las mingas, se juntaba para las navidades, estaba junta. Y tenías un tejido social fuerte que frente a una crisis como la que estamos pasando, ya hubiera salido a las calles y se hubiera movilizado y ya hubiera exigido que se vaya el presidente, pero no ha pasado. Entonces eso también nos habla de cómo está nuestra sociedad, cómo ya no nos juntamos, cómo ya no hablamos sobre estas cosas, cómo pensamos, por ejemplo, que la política es un tema, entre comillas, feo, terrible, y no hablamos de eso. Cómo a la gente le cuesta, ¿no es cierto?, hablar sobre eso y prefieren el tema del consumo como
qué vamos a comprar en estas fechas, ¿no? Y claro, y para mí tiene que ver en cómo volvemos nuevamente a tejer lo que está destejido, cómo volvemos a construir esas relaciones sociales quebrantadas, ¿no? Y a partir de esas relaciones, cómo nos movilizamos para transformar esta realidad, en esta crisis en la que estamos, en la que el país está, y que hace que cada vez, ¿no?, haya menos empleo pleno, cada vez tengamos menos derechos, que nos corten la luz, etcétera, etcétera, ¿no? Eso. Para finalizar, como último punto, ¿nos puede dar unos comentarios o reflexiones acerca de todo lo que hemos hablado y sobre todo en este contexto de la Navidad? Creo que cualquier profesión en las ciencias sociales, no solo en el trabajo social, la sociología, la política, la historia, la filosofía, la antropología, deben de propender a la búsqueda de la vida digna, de lo humano y de lo no humano. Estamos frente a una crisis mundial. Los científicos dicen que no tenemos mucho tiempo ya. Se está acabando el agua, los recursos más básicos, ¿no? Y si ustedes como futuras generaciones no se abocan a la vida, no sabemos qué podemos esperar. Digo, yo a veces siento que mi generación resiste como a la tradición, como a todo lo que venía atrás nuestro, pero que estamos aquí como para que abrir la puerta y que ustedes entren y que nos salven. Porque estamos en un momento, una crisis mundial, donde la vida está en un hilo, donde no sabemos qué va a pasar mañana, donde el sol nos está matando, donde genera incendios, donde no hay agua suficiente para la luz, donde cada vez más, por ejemplo, en el caso de la agroecología y de la agricultura, los alimentos cada vez más van a seguir siendo exportados al exterior porque ya no se están produciendo en otros lugares del mundo. Nosotros tenemos una gran agricultura ya, pero ¿qué va a pasar cuando la mayor parte de lo que se produce aquí se exporte? ¿Y de qué nos vamos a alimentar? ¿Me explico? O sea, hay que pensar en este mundo en crisis para lograr ir solucionando lo que está sucediendo para poder tener mundo, para poder tener una casa donde habitar, porque es el único mundo que tenemos, no tenemos más. Los ricos, no sé, podrán crear naves espaciales e irse de aquí, pero nosotros no. Y este es el mundo que tenemos, el que nos queda. Entonces, nada, yo espero que sean las generaciones que vienen las que posibiliten el camino de la vida. De la vida. A veces digo ni siquiera de la dignidad, sino de la vida, porque estamos frente a una sociedad que en este momento tiene mucha muerte, ¿no? Nuevamente, hablando del genocidio de Palestina, de lo que sucede con nosotros, de lo que sucede en el Cono Sur con Milei. Estamos frente a mucha muerte, ¿no? Y entonces para mí es, ¿cómo estas futuras generaciones frente a esta crisis y a esta muerte nos pueden venir a proporcionar vida, ¿no? Con una preocupación gigante por lo que vaya a suceder, ¿no? Mis papás me suelen contar, ¿no?, que ellos en los 80 tenían un montón de derechos laborales, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, tuvo la posibilidad de tenernos en una guardería al lado de su trabajo y poder irnos a ver, a darnos de lactar y toda la cuestión. Ahora ya no ves eso. Ya ni siquiera hay empleo pleno, ya ni siquiera hay contrataciones a largo plazo, todo es precarizado, ¿no? Entonces, ¿qué vida nos espera, ¿no? Y ahí sí digo, tenemos que ir caminando juntos y de la mano para buscar esa vida digna, para buscar, como lo que les decía antes, esas vejeces dignas. Nunca pensamos en las vejeces. Nunca pensamos en cómo vamos a vivir hasta que nos empieza a doler algo, las rodillas, la espalda, lo que fuera. Y ahí recién empezamos a pensar, ¿no?, ¿cómo vamos a vivir cuando ya no podamos ni trabajar? ¿No? Entonces, yo pienso que, las futuras generaciones tienen que también ayudarnos a darnos esas respuestas.
porque mucha gente, eso, ¿no? Ahorita está trabajando 2, 3 trabajos en unas condiciones pésimas y no se sabe, pues, mañana su estado de salud y que ya no puedan trabajar, y si es que no estuvieron afiliados al IES no hay pensión, o si es que el IES, que ya está en crisis, ¿no es cierto? Si es que el IES por alguna cuestión ya dejara de funcionar, ¿qué va a pasar con nosotros, no? ¿Qué va a pasar con nosotros en nuestras vejeces, con ustedes en las vejeces? Y si vamos a tener un mundo en el que vivir, ¿no? Entonces, cualquier carrera de las ciencias sociales, yo siento, nos puede ir brindando esas respuestas, e ir caminando de la mano, ¿no? Y yo creo que la juventud es muy, muy creativa y que puede hacerlo. Y ahí vamos a estar para apoyar, pero son los jóvenes, son los jóvenes. Andrea, le agradecemos mucho por compartir este espacio con nosotros y a todos que nos ven desde el borde. Hasta una próxima edición. Hemos llegado al final de nuestro programa. Reiteramos nuestro agradecimiento a nuestra invitada y a todos y todas quienes conforman Radio Desde el Borde. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, TikTok y subimos todas nuestras entrevistas a YouTube. Hasta la próxima.